Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer como cada tarde acompañarlos en este espacio donde revisamos el panorama político nacional, buscamos revisar diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. Escuchamos argumentos de nuestros invitados. Del panorama político nacional estaremos conversando esta tarde con el secretario general del MAS, Felipe Mujica. Antes de entrar en el análisis y en la entrevista, vamos a revisar los más recientes acontecimientos destacados este lunes. En primer lugar, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Diosdado Cabello, daba la cifra de excarcelaciones, 896 personas hasta este lunes 9 de febrero, aseguraba el ministro de Interior que eran 897, pero precisó que ahora son 896, haciendo una referencia a la nueva detención del dirigente Juan Pablo Guanipa. Aseguraba él que por violar las condiciones de excarcelación. Escuchemos. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida, nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Distintas organizaciones se han pronunciado respecto a esta nueva detención, han solicitado a las autoridades que esta ley de amnistía sea inclusiva y que pues no hayan contradicciones en este proceso. Pero vamos a revisar también más detalles del comunicado emitido por el Ministerio Público, donde solicita esta revocación de medida cautelar de Juan Pablo Guanipa al considerar que ha incumplido las condiciones impuestas. El organismo también pidió al Tribunal Supremo de Justicia que adopte las decisiones que en derecho correspondan en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. A través de un comunicado emitido por sus redes sociales, el organismo recordó que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir esta medida previamente otorgada según la legislación vigente. Tienen allí en pantalla el comunicado y la nota de prensa la pueden encontrar también en la página web de Globovisión. Entre tanto, distintas organizaciones como la Conferencia Episcopal de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pues también han pedido seguir de cerca y participar también en la revisión o en el proceso de consultas del proyecto de ley de amnistía. Son parte de las informaciones que hasta ahora están circulando y que también seguiremos revisando, así como las distintas declaraciones que los lunes los partidos políticos realizan, dando pronunciamientos respecto a los temas que son noticia. Y hablando de ello, está en nuestros estudios el secretario general del MAS, Felipe Mujica, quien pues también este lunes se realizaba la rueda de prensa del partido, donde daban su posición sobre temas que están actualmente en el debate, como la ley de amnistía. Buenas tardes, Felipe, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en Argumentos. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, acá estamos en este año nuevo. Te damos la bienvenida para revisar, así es, tanta información que ha llegado en lo que va de este año 2026. La ley de amnistía es una de ellas que actualmente pues está en debate y las recientes informaciones, ¿no? El proceso de excarcelaciones, confirmaba el gobierno nacional la cifra de 897, bueno, ahora 896 por lo que acaba de ocurrir con el caso de Juan Pablo Guanipa, sobre el cual también se han pronunciado distintas organizaciones. Bueno, esa información sobre el número de personas que han sido puestas en libertad, uno no sabe exactamente de qué se trata, ¿no? El gobierno, en ese propio vocero que tú mencionabas, él siempre ha hablado que aquí no había presos políticos. Sin embargo, bueno, hoy declara y reconoce que 800 y tantas personas, presos políticos, han sido puestos en libertad. Por otro lado, siempre había una contradicción entre el número que ellos han dado y los números que otras organizaciones no gubernamentales han tratado de procesar.
no sé por qué razón, una cosa elemental, sencilla, que era simplemente hacer un listado y ese listado confrontarlo, el que tenía el gobierno, el que tenían las organizaciones no gubernamentales o el que tenía la fiscalía, cualquiera de los entes que estaban en eso y los propios familiares, por supuesto, o se hubiera podido hacer un llamado por parte del gobierno, es decir, todas aquellas personas que tengan familiares colocados como presos políticos, que asistan a tal lugar y coloquen allí la información para poder saber exactamente de qué cantidad de presos se estaba hablando, porque tampoco había acuerdo sobre el número de personas detenidas. O sea, un número por aquí, otro número por allá, de repente ponían en libertad a fulano, a fulano. Pero bueno, yo creo que a estas alturas, después de las cosas que han venido ocurriendo, el problema del número no debería ser un problema, ya que si, como dijo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, entre martes y viernes de esta semana, se va a resolver el tema de poner en libertad a todos los presos, pero me imagino que se estarán tomando medidas para que efectivamente lo que vaya a ocurrir no nos vuelva a meter la semana que viene en un debate sobre que si los que liberaron no eran todos, o faltaron tales, o faltaron cuales, sino que se tome la medida, y creo que eso hay cómo hacerlo, para saber exactamente en cada uno de los centros de detención donde se encuentran estos ciudadanos, se pueda saber cuáles están colocados de esa manera y cuáles son los que faltarían por libertad. Es evidente que ya las decisiones que se vienen tomando, las que se tomaron el fin de semana, que permitió la salida de un grupo importante de dirigentes políticos, algunos de los que tenían más tiempo allí, bueno, también ayuda, sumado al resto de las decisiones que se han tomado en esa materia. Entonces, yo creo que lo ideal sería tratar de colocarnos en un clima donde lo principal es tratar de tener una condición de armonía, de paz, de entendimiento, y que a pesar de los errores que se cometan, porque estos son procesos que no, Venezuela es el único sitio, ni es la primera vez. Yo estos días hablando con un amigo, me estaba sacando la cuenta y me dice que desde la época de López Contreras, siglo pasado, 1930, terminó el gobierno de Gómez, a estas alturas los venezolanos hemos tenido la oportunidad de tener que vivir como con 10 o 12 procesos de amnistía. Casi un promedio de cada 10 años una ley de amnistía. Y en esos procesos ha ocurrido de todo. López Contreras era la mano derecha, pues, el más importante funcionario de Gómez en ese momento, y fue quien auspició en su oportunidad esa amnistía y el retorno, la legalización de los partidos políticos. Después ha habido leyes de amnistía posterior a todo ese proceso, como lo que ocurrió con Caldera en la época de la lucha armada, en que la izquierda estábamos colocados en la lucha armada, y vino el proceso de pacificación, que implicó una amnistía y que implicó también la legalización de nuevo del Partido Comunista y del MIR. Después Luis Herrera también tuvo oportunidad de una ley de amnistía. Vino el proceso en el cual se liberó todo lo que tuvo que ver con el golpe del 4 de febrero, todos lo que era Chávez y sus acompañantes en ese golpe que fueron liberados por Caldera. Después vino la ley de amnistía de Chávez. Posteriormente, creo que no sé en qué pasó con eso, una ley de amnistía que comenzó a discutir la Asamblea del 2015. Y en estos días la intervención de Henry Ramos cuando eso se comenzó a discutir. Y finalmente, esta ley, tú te pones a revisar los detalles de cada uno de estos procesos y te consigues con todos estos vericuetos que hay aquí. Algunos más graves, otros menos graves. Aquí está ocurriendo algo parecido a lo que pasó en Chile o a lo que pasó en España, en donde se está dando la búsqueda de los encuentros de amnistía, de paz, con los sectores que venían gobernando y que venían aplicando todas esas medidas. Los chilenos tuvieron que convivir con Pinochet un tiempo largo después que en un proceso de transición. Muchas veces los venezolanos tienen preguntas sobre cómo es ese proceso de transición, o a veces quisieran ver resultados instantáneos o de la noche a la mañana, ¿no? Ya hemos hablado de eso, de cómo es ese proceso de transición, pero los chilenos tuvieron que convivir con Pinochet varios años resolviendo problemas, incluso lo de la Constitución pinochetista lo resolvieron hace apenas, creo que un par de años. Hace un par de años, sí. España, bueno, murió Franco y los españoles tuvieron que convivir con el Partido Comunista, Santiago Carrillo, Felipe González, etcétera, para tratar también de resolver
el problema conviviendo quienes habían aplicado las medidas con quienes las estaban reclamando. Entonces, esta situación que vivimos en Venezuela no es una cosa que está ocurriendo en este país. Creo que siempre ocurre en estos procesos y hay que tener mucha tolerancia y mucha paciencia para que las cosas terminen bien. Para que puedan seguir fluyendo en el marco de los cambios que está demandando también la población, y todo pasa, como hemos hablado, por un proceso que lleva además unos lapsos de tiempo. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando con el secretario general del MAS, Felipe Mujica, @argumentosgb, @rosa_periodista son nuestras cuentas para que también interactúe y nos dé su opinión.